Hola, soy Rosie, no lo sabes. El video de hoy va a ser otra reseña. Pues sí, el video de hoy se va a tratar de la reseña del último libro que leí y ese es ni más ni menos que Amora por Rosa María Rofiel. Me atrevo a decir que yo lo tengo pendiente desde hace como unos 8 o 9 años y eso es porque justo en ese tiempo, tal vez le estaré dejando fotos por aquí, pero sí, en esos años yo fui a una exposición que hubo aquí en la Ciudad de México en el Museo Memoria y Tolerancia que hablaba acerca de la sexualidad humana. Es una exposición que me gustó muchísimo y de verdad es una lástima que después ya no la han vuelto a hacer por diferentes cosas. Según yo, después de eso vino la pandemia y sabemos lo que pasó y sí, pero pues no sé, me gustaría muchísimo que se volviera a hacer, que se volviera a realizar porque es una exposición que vale muchísimo la pena. Te explican muy bien y muy detalladamente todas las diferencias entre orientación sexual. Bueno, van desde lo básico, la diferencia entre sexo y género, orientación sexual, expresión de género, o sea, de verdad, yo quedé encantada con esa exposición, pero bueno, la saco a colación porque ahí en esa exposición hablaron de este pequeño pero gran libro que es Amora de Rosa María Rofiel, considerado el primer libro lesbofeminista de México y presuntamente también de América Latina. Desde entonces me morí de curiosidad por encontrar este libro y saber qué era lo que Rosa María Rofiel tenía para ofrecernos y para hablarnos, de qué hablaba el libro, de qué se trataba. Y pues nada, la verdad es que fue todo una aventura conseguir este ejemplar. Nadie conocía la existencia de este libro y después encontré la librería Somos Voces. Por ahí tengo un blog donde ahí les pongo pequeños fragmentos de una visita que hice a esa librería y bueno, el punto es que hace unos 7 años, 6 años fui a esa librería, a Somos Voces, a preguntar por este libro y no lo tenían en existencia. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero no lo encontraba por ningún lado. Y fue como un año después de eso que volví a insistir con este libro y por fin lo encontré y por eso tengo mi copia de Amora. Esta edición la trajo la editorial Lesbos, que es una editorial que me gusta bastante porque pues como su nombre lo dice, es les, de lesbiana, voz, de voces, de voz. Y hacen ese juego de palabra de Lesbos. Sí, o sea, obviamente eso ya les dirá que es una editorial que se dedica a traernos ejemplares, sobre todo de mujeres que hablan acerca de amar a otras mujeres, libros feministas, o sea, ya se imaginarán el tipo de editorial, el tipo de libros que maneja la editorial. Regresando al tema, conseguí por fin mi copia de Amora, pero aún así lo dejé en mi librero y lo tenía bastante pendiente. Y por fin llegó su momento, por fin llegó su día de leerse. La historia de Amora retrata muy bien la década de los 80s en México. Y es que toda la historia va sucediendo en esa época con todos los cambios sociopolíticos que había en el país. Aquí tenemos sobre todo la historia de Guadalupe, de Lupe, una mujer bisexual que nos relata sus aventuras y su día a día en esta época, pero sobre todo cómo es vivir siendo una mujer sáfica, feminista en los 80s. Habla de demasiados temas muy importantes. Al final Guadalupe es esta mujer que va a esta organización creada por y para mujeres. Que esa parte es muy fuerte porque esta organización se dedica a escuchar y atender casos de mujeres que han sido víctimas de abuso sexual, que han sido violadas, que han sido violentadas y de alguna de otra manera les ofrecen asesoría tanto psicológica como legal. Es algo triste porque ella cuenta 2-3 casos de estas mujeres y sí siento que logra retratar muy bien todo lo que es esta angustia por poder luchar y ver que el sistema judicial le falla muchísimo a las mujeres,
ver que ellas tienen que volver a pasar por el sufrimiento al tener que ir a contar su experiencia a los juzgados y que aún así sean tratadas como locas, como por estas mujeres provocativas, o sea, sí, 100% siento que es una de las grandes partes que este libro rescata, porque desgraciadamente y muy tristemente es algo que muy poco ha cambiado en nuestro país. Se ha levantado la voz, se ha hablado, por eso se hacen las marchas del 8 de marzo, por eso es tan importante, y cada vez hay más mujeres que tienen y encuentran la fuerza suficiente en su entorno para hablar de aquello que les ha pasado, para contar su historia, pero pues hay mucho por hacer y pues sí, por eso se me hace algo bastante triste que, como dije, este libro habla de la década de los 80 y para el 2024 se ve sí un avance, pero es algo mínimo. Además de eso, pues tengo varias cosas que decir, no solo del libro, sino de la autora. De hecho, tengo mis apuntes aquí. Bueno, la verdad es que yo creo que Rosa María Rufiel sí es una autora que estaba un poco muy adelantada a su época. Como dije, este libro trata de retratar la década de los 80s en México, y ella habla de demasiadas cosas que siento que no se estaban hablando en ese momento. Con el personaje de Guadalupe y sus amigas van poco a poco cuestionándose muchas cosas acerca de la familia tradicional, literalmente. Se cuestionan acerca del matrimonio, de cuál es la necesidad que tiene la sociedad de tener a las mujeres en casa, de no poderles darles su independencia, y con esto pues va más allá. Va con el tema de los estudios, las profesiones en las mujeres, el que las mujeres se tienen que quedar en casa para cuidar de ella, de sus hijos y de sus esposos. Todo esto es algo que ella se cuestiona muchísimo. De hecho, hay una parte donde el personaje de Lupe te cuenta que ella en su familia es esta mujer rebelde a la que las amigas de su mamá y sus vecinas y toda mujer mayor que ella ve como si fuera esta persona mala, rebelde, la manzana podrida, pues, porque ella decidió salirse de su casa sin haberse casado. Después decide irse a vivir y tener roomies, mujeres, pero pues aún así es esta mujer que, ¿cómo es posible que haya hecho eso? ¿Cómo es posible que se haya salido de su casa? Porque una señorita no debe salirse de su casa si no es ya con esposo y con hijos y todo, o sea, no. Eso es algo que para la época pues fue muy escandaloso, pero es justo lo que el personaje de Lupe nos dice. O sea, a veces sí se agüita, sobre todo por esta relación que tiene con su mamá, que es bastante extraña y que está un poco desgastada por todas estas cosas, por los ideales que van en contra de todo lo que su mamá cree y dice. Pero al mismo tiempo ve a ciertas mujeres en su entorno, llámese desconocidas o amigas o conocidas, que le dicen que gracias a ella, o sea, que ella ha sido una gran inspiración para ella, porque gracias a ella se han aventado a hacer lo mismo, o por lo menos explorar esa idea. Como dije, eso viene de la parte feminista. También se cuestiona mucho acerca de su sexualidad. Ella, al ser una mujer bisexual, sí tiene esta noción acerca de la orientación sexual, de la heterosexualidad impuesta. Habla acerca de eso, no tanto poniéndole este nombre, pero sí haciendo estos cuestionamientos. Al contrario de lo que acabo de decir, de que en algunos temas Rosa María Rufiel siento que estaba bastante adelantada a su época, o por lo menos este libro. Tal vez sí, tal vez no sea tanto que Rosa María estuviera adelantada a su época, sino este libro, porque supongo que en la década de los 80 sí había libros que hablaran de estos temas, que se cuestionaran todo lo que estoy diciendo, pero eran menos a comparación de todos los libros de novela rosa y de estas historias de grandes amores, pero a costa de qué, ¿no? Sin embargo, también obviamente pues tiene sus asegúnes, como todo en esta vida, pero debo de mencionar un gran
conflicto que me causó muchísimo este libro, y es que muy poco se menciona la palabra bisexual y muy poco se menciona esta orientación sexual. Me causa conflicto porque el personaje de Guadalupe es una mujer bisexual, porque ella misma lo cuenta. Ella se ha enamorado de hombres y ha tenido relaciones sexoafectivas, más sexuales que afectivas, pero al final del día sexoafectivas, con hombres y con mujeres. Ella tiene preferencias hacia las mujeres y ella cree que realmente puede construir una relación más afectiva que sexual con una mujer, y eso a ella le gusta, pero aún así el personaje se hace llamar lesbiana. Y eso es un gran problema, no porque tenga algo en contra de las mujeres lesbianas, sino porque entonces invisibiliza a las mujeres bisexuales. Muy poco habla acerca de la bisexualidad, muy poco habla acerca de las mujeres bisexuales, y es un gran conflicto, sobre todo porque el personaje de Guadalupe es bisexual. Entonces sí, esa parte sí creo que es bastante cuestionable. Siento, o sea, también hay que ver con ojos críticos, pero también teniendo en cuenta el contexto histórico para la época. Aún así fue un gran shock para quienes compraron el libro y para quienes hicieron la lectura. Entonces supongo que todavía más el hablar de otras orientaciones sexuales que no fueran el ser gay o ser lesbiana, siento que pues sí, o sea, iba a ser un gran shock, y pues tal vez por eso lo hizo ella. Sin embargo, hoy en día siento que sí es un tanto, pues sí, no problemático, pero sí es algo de lo que debemos estar hablando. Quiero chulear mucho el libro y a Rosa María Rofiel por su gran trabajo y su gran labor, sí, pero aún así vamos a hacer una crítica objetiva y decir que sí, eso faltó muchísimo. En decir que Guadalupe es este personaje que es una mujer en sus 30s, en sus 20s, 30s, viviendo en la Ciudad de México, y es una mujer bisexual porque es una gran parte importante del personaje. Guadalupe conoce a Claudia en el primer capítulo y desde entonces siente una gran atracción hacia ella, y de eso también se trata toda la novela de Amora. Siento que Rosa María nos introdujo al personaje de Claudia, sí, para ser el interés amoroso de Guadalupe, pero también lo hace con el propósito de hablar de ciertas problemáticas. Guadalupe es esta mujer que le enseña a Claudia demasiadas cosas. Le abre los ojos no solo a la posibilidad de tener una orientación sexual diferente al ser heterosexual, que es lo que ella siempre ha visto y conocido por su entorno, su familia y muchas otras cosas, sino que también con ella aprende acerca de las problemáticas reales, problemáticas como el abuso sexual, el acoso callejero, las orientaciones sexuales, el aceptarte a ti mismo como eres. Le abre las puertas a esta comunidad feminista que se estaba formando apenas en México. Le hace ver un poco acerca de la conciencia de clase y la independencia que la mujer debe de tener, tanto económicamente como emocionalmente. A veces Guadalupe cae un poco en el ser muy, o sea, en el hablar muy como maestra. O sea, no es una plática casual que puedes tener, o sea, que realmente tienes con una amiga o con un crush o lo que sea, con tu interés amoroso en la vida real. No, sino que sí debo de decir que realmente esas conversaciones sí se sienten antinaturales, porque no siento que es una conversación que se lleve de esa manera. Sin embargo, pues obviamente no se le quita el crédito a Rosa María de que nos pusiera esas conversaciones en este libro, y de nuevo, para la época era algo muy muy grande. Pero si quieres meterle a las mujeres este tipo de temas, pues una novela rosa también puede funcionar. ¿Por qué digo que es una novela rosa? Pues porque al final del día lo es. Es una novela que también retrata el amor, el romance, el coqueteo entre dos personas, y sí, al final debo decir que, bueno, no sé si esto pues lo consideran spoiler, pero al final es un final feliz.
Me aventé algunas entrevistas de Rosa María Rufiel y ahí también pude aclarar algunas dudas y también pude saber un poquito de chismecito. Rosa María Rufiel cuenta que justamente ella también tenía todo este problema con las feministas, porque justamente la prensa y los medios de comunicación masivos se encargaban de pintarlas como mujeres histéricas, sin propósito alguno. Y fue hasta que entró a trabajar a un periódico muy grande de la ciudad y de todo México, que cubrió un evento feminista y se dio cuenta de que ella ya era feminista. Y es un poco de su historia personal que también tiene consecuencia en este libro, porque hay algunos personajes que son similares o han pasado por las mismas cosas que ella en ese sentido. Cuenta también que aquí en Amora quiso retratar lo que es el primer centro de apoyo para mujeres abusadas y violadas, como parte de esta lucha feminista que las mujeres mexicanas han llevado. Y pues me alegra decir que eso fue algo real, no fue algo ficticio, no fue algo que ella se sacó de la manga, sino realmente ese centro de apoyo a estas mujeres fue algo real y tangible, y que hasta la fecha sigue siendo sigue existiendo este centro de apoyo para ella. Un poco de chismecito es que, como dije, a mí me costó mucho trabajo encontrar este ejemplar, y eso es gracias a un chisme editorial que aquí se los vengo a dar. Por si ustedes no saben, Amora fue un libro que sufrió de censura. Censuraron a Amora, no censuraron a Rosa María Rufiel como autora, porque ella siguió publicando varios libros, tiene varios poemarios, pero el caso de Amora sí es bastante específico, porque esta es una novela sáfica, es una novela explícitamente tiene un romance sáfico y por eso fue censurado. Una editorial que tú y yo conocemos porque es muy popular en México y España, ustedes ya se imaginarán cuál, se encargó de censurarla por 10 años. Se encargó de decirle a Rosa María Rufiel que nadie quería comprar su libro, a pesar de que ella recibía correos y recibía bastante crítica de otras mujeres y bastante retroalimentación y pláticas con ellas diciéndoles que ellas querían este libro, que ellas querían su propia copia de Amora, y la editorial le dijo que eso no es cierto, que nadie lo quería, que nadie lo había comprado y por eso lo habían sacado del mercado. Así que fue censurado durante 10 años. Es por eso que la editorial Lesbos se encargó de traerlo de vuelta y de reeditarlo y de volverlo a sacar al mercado, y me alegro muchísimo por ello. Y por si fuera poco, también una de las razones por las cuales me gustó muchísimo este libro es porque es autoficción, y Rosa María Rufiel también lo considera de esa manera. Ustedes aquí saben que en este canal amamos la autoficción. Creo que es obvio, bueno, no sé qué tan obvio sea que por eso me haya gustado tanto Amora. O sea, sí me gustó, como dije, tiene sus asegúnes, pero me encantó que justo en su dedicatoria nos dijera: sí, en efecto, esta es una novela muy autobiográfica. Casi todas las personajes existen, casi todos los nombres fueron cambiados y casi todo ocurrió realmente. Y eso es algo de lo que ella también cuenta en sus entrevistas. Amora es parte del género de autoficción. Muchas cosas sí pasaron, muchas otras tantas no. Muchos nombres fueron cambiados. Quién sabe, a lo mejor y hasta Guadalupe resulta ser ella, no sabemos. Entonces sí, Amora es este libro de autoficción de, una vez más, una autora mexicana, y también por eso me gustó bastante, me gustó muchísimo. Y bueno, ya casi vamos a acabar con este video, pero me gusta que al final de todo, Rosa María sí tiene esta perspectiva de que el amor romántico no lo es todo en la vida, y me gusta que termine en eso, en el personaje de Guadalupe sabiéndose independiente, reconociéndose independiente y sabiendo que con o sin Claudia ella es una mujer completa, con o sin un hombre al lado ella es una mujer completa. El estar con una persona es un plus a tu vida, más no tu vida completa.
Entonces, como les dije, también es algo que está algo adelantado a su época, porque pues en los 80s todavía las mujeres sí estaban muy adoctrinadas. Es decir, de que una mujer no puede ser independiente ni tener su propia casa sin haberse casado antes, porque ¿dónde está tu marido? Tú tienes que pertenecerle a alguien. Y ni hablemos de estudios, ni de profesiones, ni de carreras, que va de la mano todo. Y pues sí, al final del día es la mujer tiene que ser de alguien, ¿no? ¿Cómo va a ser de ella misma si no tienes que pertenecerle a alguien? Y es mucho de la crítica que Rosa María hace justo con los personajes femeninos de la novela, justo con estas personajes que vemos que se cuestionan mucho y que hablan de esos temas y que luchan por sus independencias y por abrirle los ojos a otras mujeres acerca de estos temas. Espero le puedan dar una oportunidad. Realmente ahorita no sé qué tan difícil sea conseguir el libro. Supongo que la editorial Lesbos ha seguido sacándolos, ojalá, para que varias personas más puedan tenerlos a la mano, de conocer la pluma de Rosa María Rofiel. Ella, como dije, es una escritora, poeta, activista, feminista. Y pues yo ya la había conocido a ella gracias a sus poemas. Cuando no pude encontrar el libro de Amora, me dediqué a seguir investigándola y ver qué otras cosas había escrito, y me encontré con sus poemas y realmente amé demasiado. Les recomiendo muchísimo hacer lo mismo. Si no tienen la oportunidad de acercarse a Rosa María Rofiel por sus novelas, sobre todo por Amora, denle una oportunidad a sus poemas. Sigue hablando de este amor entre mujeres, que esos poemas también son hermosísimos, lindísimos, se los recomiendo un montón, pero también habla de esta lucha del día a día que tenemos las mujeres, sobre todo mexicanas. Más que recomendarles a Mora, o sea que sí se los recomiendo un montón, ojalá le puedan dar la oportunidad, ojalá les haya llamado la atención y lo busquen. Es que eso, espero le den la oportunidad a Rosa María Rofiel como autora, como poeta, como activista, como persona. Y como siempre quiero regalarles algunas frases del libro que me gustaron mucho, que me impactan, para convencerlos, aunque sea un poquito más, de acercarse a este libro. Ya no les dije, pero sí es un libro que fue muy marcado. Tiene demasiados post-its aquí y aquí. Vamos con las frases. Voy con Claudia a ver la exposición de Tina Modotti y Frida Kahlo en el Museo Nacional de Arte. Y nos recreamos con las fotos de Tina y las pinturas de Frida. Leemos los textos, las cartas, los poemas, ávidas, como si a través de tanto desearlo pudiéramos viajar al pasado y encontrarnos de repente ante una mesa, tomándonos un tequila con ese par de mujeres chingononas para quienes la vida tampoco resultó fácil. Me impresiona. Para ambas, sus hombres logran todo. Frida hubiera querido hacer de miniatura para que su novio Alejandro la trajera en el bolsillo de su pantalón. Más tarde, Diego se convirtió en su universo. En cambio, para él la pintura y el partido eran primero. Él la quería, para ella él era un dios. Claro, por eso hay tan pocas mujeres genias. Mientras nosotras nos entregamos, nos deprimimos, nos desgarramos, ellos producen. Detrás de todo hombre famoso hay una gran mujer, y detrás de cada mujer famosa que hay serían sus amigas o su gato, pero no su papá ni su marido. Ya parece. Lo ideal para nosotras sería aprender a priorizar sin perder nuestra capacidad de amar. Pero, ¿cómo se logra eso? Y ahora aquí estoy, llena de vacío. ¿Cómo es que permito que esto me pase a mí? A mí que he pasado tantos años conociéndome, aprendiendo a canalizar positivamente mis neurosis, venciendo miedos, alejándome de quienes me afectan o me dañan. A mí que cuando me desespero pues me espero, y que si me pierdo lueguito o no tan lueguito me encuentro. Pero hoy, lo que soy, no alcanzo siquiera a refugiarme en las palabras. No encuentro las precisas, las que calman. Pues sí, al final Rosa María pues nos habla acerca de este vacío, de este sentimiento, ¿no? De pérdida cuando terminas una relación, por la razón que sea. Pero al final también nos habla de esta paciencia que debemos de tener con nosotras mismas, a pesar de que, como ella dice, podemos estar muy trabajadas, muy conscientes de las cosas, del feminismo, del machismo, de todas estas cosas y conductas y corrientes. Al final también podemos caer, y debemos de darnos permiso en caer en
en estos duelos por pérdidas amorosas. A veces nos toca. Última frase y nos despedimos. Norma dice que yo vengo de otro planeta, porque no reacciono igual que los terrícolas. Pero es que pensaba, algo que me provoca sentimientos tan hermosos no puede ser malo. ¡Qué locura! Me moría por abrazar a la gente en la calle y gritarle. También se puede amar a las mujeres. Obviamente, no solo nunca no lo hice, sino que pasaron muchos años antes de que pudiera confesárselo a alguien. Yo quisiera sentir así, pero no puedo. Tengo miedo. A ratos pienso que en realidad solo somos amigas, pero en cuanto hacemos el amor y me hace sentir todo esto, me doy cuenta de que me estoy engañando, que somos amantes, y el miedo regresa. ¿A qué le tienes miedo, Claudia? ¿Al qué dirán? ¿A lo que sientes? ¿A qué? A todo, pero sí, en gran parte al qué dirán. Claudia, la vida no es un don, sino una opción. Vivir no es venir a padecer por tratar de hacer lo que otros quieren en lugar de lo que nosotros deseamos realmente. La sexualidad tiene que ver con la vida, es algo cotidiano, sentir la vida a tu alrededor pese a todo. Y te juro, bonita, nadie puede decir que nosotros no lo intentamos, todos los días, a cada instante. Esa es parte de la conversación que muy al principio de su relación Claudia y Guadalupe tienen, porque como escucharon, a Claudia la carcome este miedo al que dirán. De repente el mundo de Claudia choca al conocer a Guadalupe y al enseñarle, pues justo como le dice, ¿no? Existen otras posibilidades. Puedes ser una mujer amando a otra mujer y no tiene nada de malo, no estás haciendo nada malo. Pero también hay que entender que cada persona tiene su proceso. El proceso es diferente, no porque haya dos hombres gays quiere decir que esas dos personas hayan pasado exactamente por los mismos procesos de aceptación y con sus familias o la sociedad incluso, no. Al final del día, por eso somos una comunidad o por eso debemos de crear una comunidad, para que haya gente con la que te puedas sostener y a la que le puedas contar estos miedos, dudas e inseguridades y de la cual te puedas sostener si es que las cosas salen mal. Eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, espero haya podido transmitirles bien mi opinión y reseña acerca de este libro y que les haya dado curiosidad a tal grado de que lo lean. Como dije, se los recomiendo muchísimo y si no le van a dar la oportunidad a Mora, por lo menos denle la oportunidad a Rosa María Rofiel como poeta y como escritora y como persona. Hay muchas entrevistas de ella y de verdad es una mujer genial. Es una mujer que tiene mucho que ofrecer y que tiene mucho que contar, así es que pues se los dejo como dato. Pero nada, yo me voy despidiendo, eso sería todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Por favor, no se olviden de dejarme un bonito comentario, díganme ustedes qué opinan, conocen o conocían a Rosa María Rofiel. Comentarios yo los estaré leyendo y por supuesto contestando. Porfa no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video. También recuerden que aquí les estaré dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan. Yo soy Rose, no les hagas, pero sí o sí les recomiendo Mora de Rosa María Rofiel y que vivan las mujeres que aman a otras mujeres. Adiós.